¿Qué tal? Buenos días, qué gusto de saludarles. Bienvenidos al programa 3765 de nuestro Hablemos de. Estamos iniciando ya nuestro programa en el bloque especial de cada día miércoles, que es Actualidad Jurídica. Y estamos con el gran abogado y por supuesto gran amigo, don Rodrigo Cerda, quien aprovecho de saludarlo, distinguido. Después de una pausa ya estamos de regreso y las leyes no se detienen. Así es, no se detiene la justicia, así que feliz de estar nuevamente, Sergio, acá reactivando el programa que consideramos que y esperamos que efectivamente sea de gran utilidad para los auditores. Así que un gusto saludarte, y a los auditores que a esta hora van rumbo a sus labores cotidianas también un gran abrazo. Bueno, al margen de eso quiero comentarles, ¿no?, que Rodrigo está realizando un trabajo también muy interesante respecto a la orientación. Estos programas también tienen canalización a través del sitio web, ¿no es cierto?, del equipo, y eso hace un poco, Rodrigo, que se haga más asequible, si lo podemos, o accesible la información jurídica a las personas que requieren de repente en un minuto de la vida tomar decisiones, y nosotros planteamos aquí, como tú siempre lo has dicho, informarse antes de cualquier situación. Así es, y creo que bueno, da resultado, al menos se ha cumplido el objetivo que nos planteamos cuando comenzamos con estos bloques de actualidad jurídica, porque me han contactado personas que escuchan el programa, y de hecho hace un par de semanas atrás me contactó una persona que estaba preocupada porque no nos estaba escuchando el día miércoles y pensó que se había terminado el bloque. Así que para tranquilidad del auditor, aquí estamos nuevamente. Pero efectivamente las personas se acercan, toman contacto, y hoy día, que lo hemos dicho también en otras oportunidades, aprovechando la tecnología, el contacto telemático nos permite que los auditores puedan pedir una hora, agendar una hora con nuestro estudio jurídico, y no es necesario desplazarse hacia un lugar, pueden estar en cualquier lugar de la región y podemos coordinar una entrevista por videollamada, por la tecnología que hoy día nos da esa posibilidad también. De todas maneras, estaba Carolina Bustos también en nuestro programa, hashtag ahí hablemos de. Buenos días también a Patricia Cubillos, que sigue en nuestro programa. Hay un tema, y voy a dejar abierto el teléfono ahí, 42-225-1550. Álvaro Gonzalo Torres también se integra a nuestro programa, y que yo anunciaba ayer que tú me proponías, conversemos, Sergio, de algo que hoy día pareciera estar tomando bastante énfasis en los números, en los registros, y que tiene que ver por el despido por una causal que se llama necesidades de la empresa. Yo te quiero preguntar, no sé si es la más armoniosa que suena en un finiquito de un trabajador, no sé si queda la especulación de que esa empresa está con una falla, que no puede seguir pagando, que la necesidad de la empresa obliga a que el trabajador sea despedido. ¿Cómo se entiende esto que parece a veces tan simple, pero cuando llegamos al momento de los que la cosa cambia, Rodrigo? Sí, efectivamente, la causal necesidades de la empresa es ampliamente utilizada por los empleadores, pero consideré importante que pudiésemos hablar en específico de esta causal porque en muchas ocasiones se utiliza de manera equivocada. Y eso implica que muchas veces los trabajadores, haciendo el legítimo uso del derecho que les entrega el Código del Trabajo, demanden por esta causal que es mal aplicada. Efectivamente, las necesidades de la empresa obedece a razones técnicas objetivas como la racionalización de los recursos, problemas económicos, y esto lo vimos muy fuertemente en tiempos de pandemia. Cuando inicia la pandemia, una de las mayores causales de despido fue efectivamente necesidades de la empresa de manera correctamente aplicada, porque le permitía al empleador terminar la relación laboral, invocando estas razones, como dije, objetivas, es decir, tienen que ser demostrables y no obedece a razones meramente voluntariosas por parte del empleador. Es decir, no es porque el empleador quiera despedir a la persona porque sí, que tenga el derecho de utilizar esta causal. Y vimos la semana pasada estadísticas que nos entrega la Dirección del Trabajo, donde nos señala que entre enero y agosto de este año 2023 han habido más de 300.000 despidos por la causal necesidades de la empresa, y por eso es que me pareció pertinente que pudiésemos conversar sobre esto, porque esto significó un aumento de más del 16% del mismo periodo del año 2022. Y es una cifra preocupante, obviamente, porque para quienes trabajan constantemente tienen que estar con esta preocupación de que los puedan despedir invocando esta causal. Correcto. Quiero preguntarte, Rodrigo, si esta causal de despido por necesidad de la empresa solamente rige para el mundo privado. Si podemos plantearlo también con el mundo público, a lo mejor es distinto para que la gente lo entienda. Por otro lado, claro, hay te dice, va a ser despedido, pero por necesidad de la empresa, y tú ves que al otro día llega otra persona a ese puesto de trabajo, y ahí se genera una situación que tú también nos planteaste en algunos de los programas,
que el finiquito pareciera que no cierra plenamente la relación laboral entre empleado y trabajador, porque si la causal nos aplica a decir, oye, ¿cómo? Si me dicen que no nos falta alguien y ahora veo a alguien contratado en el mismo puesto, ¿cuál es la necesidad de la empresa? Exactamente. Aquí es fundamental dos cosas. Por un lado, cuando se invoca la causal necesidades de la empresa, tiene que obedecer a estas razones objetivas que yo señalé previamente. Problemas económicos, racionalización, modernización, porque sabemos que también muchas veces la modernización puede implicar que se prescinda de determinadas labores humanas. Y si uno como trabajador tiene dudas de que esa causal no está siendo bien invocada, igualmente uno puede firmar el finiquito, porque aquí también es importante recordar lo que hemos dicho en otros programas, que esta causal es la única que otorga el derecho a indemnizaciones por años de servicio. Esta causal y la de quiebra de la empresa. Son las únicas dos razones por las cuales uno tiene derecho a ser indemnizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el trabajador, con el temor de que no vaya a recibir esa indemnización, simplemente firma el finiquito. Y aquí es muy importante que tengamos la tranquilidad de que yo puedo firmar el finiquito, recibir el pago de mi indemnización, pero igualmente reservarme el derecho a demandar porque no esté de acuerdo con esa causal. Lo único importante en esto es que yo tengo que reservarme ese derecho de forma expresa, escribiéndolo en el finiquito. Cuando yo voy a la notaría a firmar el finiquito, tengo que señalar que me reservo el derecho a demandar por la causal invocada, y si existen además algunas otras derechos que se me estén obviando en el finiquito y que no se me estén pagando, también tengo que señalarlo. Solo si yo hago esa reserva, puedo el día de mañana, dentro del plazo que establece la ley, presentar una demanda por despido injustificado. ¿Y eso a qué me va a dar derecho? A que además de la indemnización por años de servicio que me pagaron, el empleador puede ser condenado por el despido injustificado y tener que pagarme un recargo del 30% adicional a esa indemnización. Porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces llegan los trabajadores que son despedidos y creen que van a ser reintegrados a sus labores con una demanda por despido injustificado, y eso no es así. El despido injustificado lo que hace es que me da un derecho a una indemnización y a un porcentaje mayor, como una especie de sanción que se le realiza al empleador que aplicó de forma incorrecta una causal de despido. Oye, es interesante lo que tú planteas, ¿no? Sobre todo el dejar el registro, de dejar este paso que ha tenido uno por este proceso. Y bueno, y hoy día necesidad de la empresa, una tasa muy importante, si lo vemos considerando efecto post-pandemia, las razones también que tienen ellos, y que bueno, muchas empresas también se han ido adecuando, y eso pasa a veces también por adecuar la cantidad de personas que puedan trabajar. Hay empresas que de repente tampoco les da, pero hay otras que tú ves que sí les da la capacidad para poder estar, ¿no? Exacto, y ahora, bueno, tenemos múltiples factores, por ejemplo, la modificación a la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, o sea, existen múltiples razones, por eso es que es tan importante, y este espacio no tiene por finalidad dedicarnos a entregar información a una sola de las partes. No, de todas maneras. Lo que yo quiero, al menos desde esta perspectiva, es también recomendarle a los empleadores que cuando se vean en la necesidad de invocar esta causal, lo hagan correctamente, porque de lo contrario se ven expuestos a una demanda que podría implicarles pagar un recargo adicional, que es un 30% de esa indemnización por años de servicio. Entonces, la forma de invocar la causal es señalarla expresamente en la carta de despido y justificarla. Es decir, si yo voy a señalar que es por racionalización de la empresa, tengo que explicar cuáles son las razones de esa racionalización. Si es por razones económicas, lo mismo, tengo que explicarle. No necesito dar un detalle de las finanzas de la empresa, pero sí señalar que obedece a dificultades económicas y no puedo contratar al día siguiente, como tú bien señalabas, a una persona para que cumpla la misma labor del trabajador que estoy despidiendo y por el mismo sueldo. Podré contratar a una persona para la misma función, pero por un sueldo menor, que justifique efectivamente las necesidades económicas. Estamos a través de Macarena, línea directa 422-251550, nuestro teléfono para quienes quieran llamar en el día de hoy respecto de este tema tan interesante hoy día. Una de las causales de despido, que es necesidad de la empresa. Bueno, por un lado, ¿no es cierto?, la posibilidad que tiene el trabajador, y por otro lado también, Rodrigo, como tú dices, ¿no?, de la empresa, de tomar una buena decisión, porque en cierta forma, claro, uno ve la empresa como una cosa grande, que no tiene problemas, que no tiene deudas, que no avanza, pero hay distintas instituciones que pasan por ciertos ciclos,
Incluso también hay gente que trabaja con mayores niveles de producción en una época del año, después aumenta. Entonces lo que se trata hoy en este programa es que existe la argumentación necesaria. Si yo opto por esta causal para despedir a un trabajador, en el caso de la empresa, tengo que tener el respaldo necesario, porque si es aplicada incorrectamente podría tener, alguna situación que yo tenga que ir a un tribunal del trabajo y justificarlo, ¿no? Exacto. Y eso, bueno, como señalábamos, es muy importante porque los trabajadores tienen que tener también esa tranquilidad de que pueden reservarse el derecho y no pueden manipularlo diciendo que no le van a pagar la indemnización si es que se reserva los derechos. Porque muchas veces también ocurre eso, que el empleador presiona al trabajador para que firme sin esta reserva de derechos, diciéndole que entonces no le va a pagar la indemnización por años de servicio, y eso es improcedente. El trabajador tiene el derecho de recibir su indemnización independiente y que después quiera reclamar por la causal. Y el trabajador puede tener sospechas, puede tampoco tener la certeza de que la causal está siendo mal aplicada, pero si tiene la sospecha, basta con que se reserve. Y si después se da cuenta de que efectivamente las razones eran justificadas, no va a demandar, pero tiene al menos ese chance de decir: tengo 60 días hábiles para ver si es que efectivamente la causal fue bien o mal aplicada. Y lo otro que también es importante, que esta causal en particular, a diferencia de las otras razones para terminar la relación laboral, exige que el trabajador me notifique con un plazo de 30 días de anticipación. Ya cuando me invocan otras causales son otros los plazos, 6 días hábiles en algunos casos, y en esta causal en particular son 30 días. Y el empleador tiene la opción de no avisarme con ese plazo, pero me tiene que pagar ese mes adicional. ¿Ya? Es decir, se llama el famoso mes de aviso previo. Ya, correcto. En esta causal en particular procede el mes de aviso previo, y si el empleador necesita despedirme ahora ya y no puede esperar un mes, entonces me tiene que pagar ese mes adicional a la indemnización que ya hemos señalado precedentemente. Oye, abogado, quiero hacerle una pregunta, pero dentro del fragor de la batalla hay gente que me escribe aquí. Dos cosas. Bueno, aprovechar de saludar a Rogelio Solar. Muchas gracias, don Rogelio. Listo ya para este fin de semana con el bonus track. A Lalo Pino Cisterna también. Buenos días, don Sergio. Saludos, don Rodrigo. Saludos a todos los que están conectados al programa Hablemos de Macarena. Estela Romero también nos sigue desde Santiago de Chile. Dos preguntas que dejo para la vuelta. ¿Hay un plazo que exista para pagar la indemnización? ¿Esto hablaba de las indemnizaciones? Porque hay gente que se paga de manera inmediata, o te lo pueden pagar en cuota, o alguien te puede decir: sabe que yo como empresa lo despido en la empresa, pero le voy a pagar en 50 meses, por poner un ejemplo. Y lo segundo, ¿qué pasa cuando a uno le avisan con 30 días, le dice: usted está despedido? Obviamente hay un impacto en la persona. Claro. Y si esa persona no va a trabajar ese mes laboral, esos 30 días, bueno, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Tenemos a un experto que nos habla de estos temas, Rodolfo San Juan, allí en San Carlos, siguiendo nuestro Hablemos de. Ya volvemos. F Trenes de Chile tiene una gran noticia. Hemos extendido nuestro servicio de Chillán a San Carlos hasta la ciudad de Parral. Ahora puedes viajar de lunes a viernes entre Chillán, San Carlos y Parral con F Trenes de Chile. Salidas desde Chillán a las 5:40, 8, 17 y 19 horas. Para más información de horarios disponibles, visita www.f.cl y sigue nuestras redes sociales @FChillán. Hola papá, ¿cómo quedaste de la operación de la próstata? ¡Excelente! La hice por el PAD FONASA en Clínica Las Amapolas y por 664.000 pesos resolví mi problema. Pero me habías dicho que iba a pagar 4 millones. Eso me dijeron cuando pedí el presupuesto en Concepción y en otras clínicas, pero me dieron el dato del PAD y pagué una cuarta parte. No pagues de más. Revisa las cirugías con precios rebajados por convenio PAD de FONASA en nuestra web www.clinicalasamapolas.cl. Las Amapolas, una clínica más humana. En septiembre nos llenamos de colores, diseños y texturas primaverales en tu tienda Punto Urbano. La naturaleza inspira el diseño. Las mejores marcas muestran lo que está de moda en esta parte del mundo. Septiembre, con aires de primavera en todas las colecciones, hombre, mujer y niño, de tu tienda Punto Urbano. En San Carlos Serrano 542, Pisagua 1361 en Victoria. Crea con nosotros una nueva forma de vestir. Busca nuestro catálogo en Facebook e Instagram.
Atención empresas constructoras inmobiliarias y particulares. ¿Necesitas ingresar la solicitud de permiso de edificación? Recuerda que previo a ello debes evaluar tu proyecto en la plataforma SEIN para categorizarlo. En Ingeterra Consultores te entregamos una asesoría integral durante todo el proceso. Cotiza con nosotros al correo info@ingeterraconsultores.cl o al número celular 958653713. Visítanos en www.ingeterraconsultores.cl. Síguenos en Instagram como @Ingeterraconsultores. Pozos Chillán, especialistas en agua potable rural, pone a su disposición un calificado equipo de profesionales y tecnología de vanguardia para dar solución al diseño y construcción de sistemas de APR, perforación de pozos profundos, inscripciones de derechos de agua, montaje de bombas y pruebas de bombeo. Pozos Chillán diseña, construye y mantiene los servicios que usted necesita. Conozca más ingresando a www.pozoschillan.cl o contáctese con un especialista al 422-5980-25 o al 991-82-35-38. Pozos Chillán, más de 20 años liderando en la región de Ñuble. Bueno, desde San Carlos, Rodolfo, San Juan, nosotros aquí en el estudio con nuestro Hablemos de junto al abogado Rodrigo Cerda. Don Rodrigo, ¿dónde tengo que ingresar? Cuénteme de la página web para que la gente que está siguiendo este programa, que a lo mejor no tiene problemas con los despidos, pero sí tiene otras materias donde usted también, junto a su equipo jurídico, trabaja, puede ingresar. Así es. Bueno, la página es www.cerdayasociados.cl y también pueden enviarnos al mail contacto@cerdayasociados.cl sus consultas, sugerencias también para el programa. Eso yo quiero ser súper insistente. No solo para contratar mis servicios pueden contactarnos, sino que también para sugerirnos temas, porque consideramos que efectivamente y esperamos que sea un aporte a la comunidad, no solamente un tema laboral, que por supuesto que es importante para todos, pero también queremos que nuestra profesión sea un aporte a la comunidad. Así que a través de la página www.cerdayasociados.cl pueden ingresar, ver todas las materias que nosotros abarcamos, que son múltiples: derecho laboral, derecho civil, derecho de familia, juzgado de policía local, que son múltiples las materias que también conocen estos tribunales. Y en todas estas áreas tenemos las experticias suficientes para poder asesorar y acompañar a quienes necesiten de nuestros servicios. Yo me quedo con dos preguntas que te planteé antes de ir a la pausa, Rodrigo. Uno, cuando por ejemplo la empresa, lo que hoy día estamos hablando es de los despidos, digamos, con la causal necesidades de la empresa, el despido del trabajador, pero desde la perspectiva del aumento que se ha producido en el último tiempo, las estadísticas también que hablan de un aumento por este periodo, hay una diversidad de causales las que se tienen que aplicar cuando corresponda. Así eso es lo que estamos planteando hoy día, tanto para la opción que tiene el trabajador como la empresa de hacer un adecuado uso de esta herramienta. Pero tú hablas mucho del concepto indemnización, pago de indemnización. La pregunta es, una empresa que despide bajo este concepto, ¿cuánto tiempo tiene para pagar una indemnización? ¿La paga de manera inmediata? ¿Puede pactar en cuotas las cuotas que ella quiera como empresa? No. Porque un trabajador puede decir, oye, te voy a despedir, pero sabes que te voy a pagar en 50 cheques de aquí a final de, no sé, del siglo. En Chile. Buen chilito dicen otros por acá. Sí, mira, es una muy buena pregunta porque la regla general es que la indemnización se tiene que pagar de forma inmediata en una sola cuota. De forma inmediata al momento de firmar el finiquito. Y en una sola cuota. Sin embargo, también da la posibilidad la ley de que las partes de común acuerdo, y esto significa que tanto el empleador como el trabajador deben aceptar esa fórmula de pago. Uno puede pactar una fórmula distinta, en cuotas, parcializado, en varios meses, de la forma en que las partes quieran. Inclusive me ha tocado ver casos en que trabajadores aceptan el pago de una indemnización menor a la que le corresponde por derecho. ¿Ya? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el Código del Trabajo establece que los derechos laborales son irrenunciables, pero mientras dura la relación laboral. Por lo tanto, el trabajador puede voluntariamente renunciar a algún derecho una vez que la relación laboral ha terminado. Es decir, yo firmo el finiquito y acepto una indemnización menor o una indemnización en cuotas, porque la ley me permite que como trabajador poder renunciar a determinados derechos una vez que la relación laboral ha finalizado. Pero si yo como trabajador no estoy de acuerdo, el empleador está obligado a pagarme en una sola cuota de forma inmediata. Y si no lo hace,
el finiquito que se firmó ante un notario tiene un valor que se llama técnicamente de título ejecutivo. Ya. Y eso me permite iniciar un procedimiento ejecutivo en el juzgado de cobranza laboral, que es mucho más expedito y más rápido que el juzgado, que el juicio ordinario en el tribunal laboral, porque ya está reconocido mi derecho, no tengo que probar nada, sino que simplemente tengo que exigir el cobro. Oye, es como una factura, como el cedible de la factura. Es lo mismo que una factura, O sea, un yo cheque. podría factorizar mi finiquito. Claro, hay factoring que se dediquen a cobrar finiquito. Oye, mira, dos preguntas. Hola, buenos días. Dice, ¿qué pasa si no pago los 30 días de anticipación? ¿La pena es ante la ley es penal o civil? Civil. O sea, es civil, pero en un juzgado laboral. Ya los tribunales laborales son especializados en materia del trabajo y por lo tanto tiene una connotación civil, pero que no se persigue ante un tribunal civil, sino que se persigue ante el tribunal laboral. De acuerdo. Y Lalo Pino Cisterna también dice, ¿es legal que las empresas en los reglamentos internos pongan más funciones que debe realizar el trabajador? Si el trabajador no quiere firmar el reglamento interno, ¿es amparado por la ley laboral? Sí, efectivamente, los reglamentos internos no pueden pasar por sobre el contrato de trabajo. Ya los reglamentos internos no están contemplados para modificar los contratos de trabajo, sino que para regular el funcionamiento y la seguridad de los trabajadores al interior del lugar donde se desempeñan. Por lo tanto, si un reglamento interno viene a establecer nuevas obligaciones desde el punto de vista de las funciones que tienen que cumplir los trabajadores, estaría atentando contra los principios del derecho laboral y está amparado, por lo tanto, ese trabajador pudiendo iniciar la reclamación, en este caso, ante la Inspección del Trabajo, que sería el organismo competente para ir a fiscalizar ese reglamento interno. Oye, a Miguel Morales le damos buen día también, a Lalo Pino, que ha estado muy activo en nuestro chat, a Felipe Andrés Lillo. ¿Y en cuánto tiempo se puede decir que el trabajador tiene un derecho adquirido, cuando se habla de estos derechos adquiridos? Que podría ser para un programa, ¿eh? Sí, eso también es interesante la materia porque no podemos hablar de una temporalidad objetiva para todos los casos, porque por ejemplo, en el caso de los bonos que se entregan para fiestas patrias, estos famosos aguinaldos, Sí. No podemos hablar de que sea un derecho adquirido porque lo recibí en un año, porque el aguinaldo va a recibirse todos los 18 de septiembre y todas las fiestas de fin de año, por ejemplo. Entonces, en un año no, pero si ese bono yo lo recibí, ese aguinaldo yo lo recibí en 2 o 3 años, los tribunales consideran que ya estamos hablando de un derecho adquirido. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de bonos que se me entregan mensualmente, ya no tenemos que esperar que pasen 2 o 3 años, pasen 2 o 3 meses, entonces también hablamos de derecho adquirido en ese bono. Por eso no podemos hablar de una temporalidad muy objetiva, sino que va a depender de cuántas veces se me ha entregado ese derecho mientras ha durado la relación laboral. Oye, es como el cumplimiento que se da cuando uno queda en mora por el pago de las pensiones de alimentos, no pasa al Registro Nacional de Deudores. Exactamente. Oye, tengo otra pregunta de Felipe Andrés Lillo. ¿Los contratos deben ser firmados ante notario? No, los contratos de trabajo tienen la naturaleza de ser un contrato consensual, por lo tanto no requiere de solemnidades. Basta con que esté por escrito y que establezca cuáles son las labores que voy a cumplir y los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Sí es importante que esté por escrito, porque el Código del Trabajo establece que si no se escritura el contrato, en caso de que exista una discrepancia en cuanto a los derechos y obligaciones, el juez eventualmente en un juicio va a presumir que son ciertas las afirmaciones del trabajador. Por lo tanto, la relación laboral existe igualmente, aunque no se escriture el contrato, pero siempre, como señalamos en otras ocasiones, es necesario que se escriture para no verse enfrentado a esta presunción que establece el Código del Trabajo. Pero más que esa solemnidad de la escrituración, no se requiere ninguna otra, ni ser firmado ante notario, ni en la Inspección del Trabajo, ni ante ningún otro ministro de fe. Oye, estamos revisando también varios temas y van saliendo y la gente ya está enganchando tempranito en el programa. Yo te preguntaba, Rodrigo, por una situación. Por ejemplo, hay un despido, ¿no es cierto?, de un trabajador y le dicen, ¿sabe que usted en 30 días, por necesidad de la empresa, ya no trabaja más con nosotros? Y yo, trabajador, obviamente no estoy contento por la situación. Si una cosa obvia, a nadie le va a gustar que lo despida. Y yo no voy a trabajar, no.
Por ejemplo, pero ¿por qué tengo que ir a trabajar si ya me están despidiendo? ¿Qué pasa si yo, trabajador, con 30 días, ¿no es cierto?, me avisan, me envían y digo ya, no pienso ir a trabajar, no voy más? ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, de darse una situación como esa, el empleador tiene el derecho también de cambiar la causal. Y por otro lado, no pagarle los días no trabajados. Ya eso también es muy importante. El empleador siempre tiene el derecho de no pagarlo o de descontar de las remuneraciones los días no trabajados. Pero si además esta situación me ocasiona un problema y un daño, un perjuicio en mi empresa, yo también puedo notificar a la Inspección del Trabajo el ausentismo de este trabajador y por lo tanto poner término a la relación laboral, ya no por la causal necesidad de la empresa, sino que por incumplimiento por las causales objetivas que establece el artículo 160, que eso es la ausencia reiterada del trabajador sin justificación. Oye, de todas maneras, y seguimos avanzando también en nuestro programa, mira, saltan una serie de temas, aprovechamos el tiempo, los contratos multifuncionales. ¿Te acuerdas que había ese contrato multifuncional? Sí. Era como el 10 del equipo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el creativo, Osvaldo? Es que le hace todo, ¿no? Sí, claro. El 8, el 10, bueno, ahora ya ha cambiado un poco tanto los números, ¿no? Así es. Sí. Hace algunos meses atrás hubo una sentencia muy importante de la Corte Suprema que declaró como ilegales también los contratos multifunciones, ¿ya? Y eso necesariamente obedece a interpretaciones que aplican o que realizan los tribunales de justicia, porque el Código del Trabajo no lo descarta derechamente o no establece una prohibición expresa de esas multifunciones. Sin embargo, los tribunales de justicia han ido generando jurisprudencia en zanjar este vacío legal, declarándolos como ilegales y señalando que no proceden los contratos multifunciones, sobre todo en las empresas que hoy tienen varias empresas en una sola, o estos holding que muchas veces se aplican, y por lo tanto se han resuelto a favor de los trabajadores cuando se han visto enfrentados a estos contratos de multifunciones. Pero no hay una respuesta uniforme, sino que solamente hago referencia a esta sentencia de la Corte Suprema que nos permite tener al menos una percepción de que se estaría inclinando los tribunales de justicia a fallar a favor de los trabajadores. Perfecto. Bueno, una última pregunta, así que ya se nos va. Mira, vienen varios temas, porque mira, por acá dice, ¿en qué caso ante la ley existe una demanda penal? Brevemente, Rodrigo, ¿podemos responderle a nuestro auditor? Efectivamente, hay situaciones laborales que se podrían perseguir desde la vía penal, pero que obedece principalmente a los no pagos de los derechos provisionales que tienen los trabajadores. Han habido denuncias en materia penal por el concepto de lo que se llama apropiación indebida. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Cuando el empleador retiene las cotizaciones previsionales de los trabajadores y luego no las paga en la institución previsional. Solo las declara. Solo las declara, o en algunos casos ni siquiera las declaran. Y todos los meses al trabajador le descuentan este dinero y el trabajador tiene dos vías: iniciar el juicio de nulidad de despido o de autodespido en materia laboral, pero además tiene el derecho de presentar una denuncia por apropiación indebida en contra del empleador. Si además se origina, por ejemplo, dentro de la relación laboral, acoso sexual o violencia, algún tipo de agresiones, también estamos hablando de dos acciones que puede iniciar el trabajador por la vía laboral y en forma paralela por la vía penal para que se persigan los eventuales delitos. Oye, quedan una pregunta por acá. Mira, yo aprovecho hay un tema que tiene que ver quizás más del CERNAC respecto a este tema, pero mira, nosotros nos plantea buenos días, ¿qué pasa con Pullman? Dice que se dan el gusto de cancelar un recorrido con pasajes comprados, es decir, ya pagados, y a 2 meses de lo ocurrido no hay devolución del dinero. Plantea además, es curioso por lo que plantea allí, ¿no? Y pareciera que existe como un corralito por ahí planteado donde van los dineros adeudados quedando retenidos sin libre disposición para el cliente. ¿Qué opera ahí? ¿Opera en la ley del efectivamente, ahí aplica la ley del consumidor. Los pasajeros afectados por esa situación tienen el derecho de presentar el reclamo ante el CERNAC en primera instancia y luego también pueden iniciar el reclamo o la denuncia, y demanda civil en el juzgado de policía local. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de iniciar ante el CERNAC este tipo de situación en particular? Que como estamos hablando de varios consumidores afectados,
eventualmente el CERNAC podría iniciar una demanda colectiva, ¿ya? Porque recordemos que el CERNAC solamente puede interceder en los tribunales de justicia cuando existe una vulneración de derechos masivos, como podría ser en este caso al cancelarse un viaje de una línea de buses. Don Rodrigo, ¿tengo un minuto antes de llegar a Huella, Sí, o no? sí, por supuesto. Pues Sí, vamos a pedirle adelante. al equipo del Colegio Huella que nos autorice un ratito, porque dice Rodolfo San Juan, mira, muy buena pregunta. Tengo contrato desde octubre de 1981. Perfecto. Ya. Seré finiquitado en diciembre. Solo tengo derecho a los 11 años. Yo me imagino a lo que significa su Al límite. indemnización, ¿no es cierto? Pero mi relación laboral empezó en marzo de 1981 por la vía del PEM en ese tiempo, con el mismo empleador. Entonces habría continuidad laboral y debería aplicarse la legislación antigua. Efectivamente, hay un límite de indemnizaciones que establece la ley, que es el máximo de 11 años. Ya. Pero si es que mi relación laboral comenzó antes de la entrada en vigencia de esa modificación, sea con este empleador actual o con continuidad laboral porque se mantuvo el mismo empleador pero cambió de nombre, cambió de situación jurídica, igualmente yo puedo hacer exigible que se me aplique esa legislación antigua y por lo tanto la indemnización sea sin límites. Ujú. Bueno, y eso es lo básico ahí, el mismo empleador. Si El eso- mismo empleador o continuidad laboral. Muchas veces cambia la figura jurídica, cambian los administradores, pero sigue siendo la misma empresa en estricto rigor, entonces ahí existe continuidad laboral y debe aplicarse la ley antigua. Bueno, yo te agradezco que nos hayas acompañado hoy día, Rodrigo. Quedó una pregunta pendiente, no sé si para la próxima semana, y que da para temas, y aquí van saliendo temas, gracias a la gente. Por ejemplo, Así tengo toda clase de despido, tengo derecho al seguro cesantía. Sí, siempre que yo me encuentre en una situación de cesantía independiente de la causal, entonces yo tengo derecho a que se me aplique ese seguro. Siempre, como tú bien hacías la distinción hace un momento atrás, siempre cuando estamos en presencia del derecho laboral entre particulares. Los funcionarios públicos se rigen por otro tipo de legislación, por otro tipo de derechos y por lo tanto no les aplican siempre estas figuras que hemos conversado el día de hoy. Muy bien, y para eso tiene que uno asesorarse por expertos. Si esa es la materia, cada uno haciendo el trabajo que le corresponde. A Lalo Pino, a Miriam Azócar también le enviamos un saludo, muchas gracias. A Alejandro Andrade San Martín con el hashtag Hablemos de, a Valeria Fonsalía también que se integra a nuestro programa. En un rato más conversamos con el profesor Alejandro Chandía, estaremos con el Seremi Vivienda y Urbanismo Antonio Marchant para hablar un poco de los cambios que se están produciendo en nuestra ciudad. Así que dice, gracias por la respuesta, muy claro abogado ahí don Lalo Pino. Muchas gracias, Lalo. Un placer, siempre disponibles para poder ayudar a la comunidad. Y don Lalo me corrigió, ¿no? Pero supe que anduvo por ahí, por Uruguay, ¿no? Recibió un premio también vi también por ahí bien la importante, don Lalo. Si te publicación, das así cuenta que muy cómo gente de Ñuble está representando adecuadamente todo lo que significa el trabajo. Así que para todos, felicitaciones. Así que un abrazo gigante. Y eso no aparece ahí en los grandes titulares, ¿eh? No, y es una importante labor. En general, todos los dirigentes sociales que cumplen una función muy, muy importante en las comunidades y por lo tanto siempre es muy merecedor el reconocimiento que se les pueda entregar. Así que también vi por ahí la publicación de don Sí. Lalo y mis felicitaciones también por aquello. De todas maneras, y Rodolfo San Juan dice, gracias Sergio, agradecido también para el abogado. Bueno, que estas son las cosas, cada uno tome la información, asesórese cada caso en particular. Nosotros tratamos de ejemplificar mayoritariamente. Sé que hay temas que son más específicos, que tienen que ver con condiciones particulares de cada persona, y por el respeto también a veces de identidad nos llegan casos y nosotros los planteamos aquí en el programa. Así es. Muy buenos días. Un placer, Sergio, excelente jornada para ti, el equipo y por supuesto a los auditores. De todas maneras, usted ha compartido la primera parte de nuestro programa de actualidad jurídica, hoy día con el abogado Rodrigo Cerda. Visite su sitio web, están todos estos programas disponibles y además sugerencias para el programa de algunos temas que ustedes quieran abordar, abiertos y disponibles para ustedes. Pausa, ya volvemos. Invierte en un departamento en pleno centro de Chillán. Ven a conocer Edificio Nuevo 18.